Hola amiguitos, los saludamos en su canal Conociendo a Jesús Juntos. Damos toda la gloria a Dios por todos los que nos han estado escuchando en estos 9 capítulos. Mateo capítulo 10, elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Versículo 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Versículo 4. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí podemos repasar los nombres de los 12 apóstoles: Pedro, Felipe, Santiago y Mateo, Judas, Juan, Simón y Tadeo, Tomás, Bartolomé, Santiago y Andrés. Misión de los 12, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Versículo 9. No os proveáis de oro ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Versículo 14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquí en la foto nos podemos imaginar cómo Jesús tenía a sus 12 apóstoles y les dijo que fueran y predicaran que el reino de Dios está cerca. Y no solo eso, amiguitos, también les dijo que sanaran enfermos, que echaran fuera demonios, que resucitaran muertos. Si te acuerdas, en el capítulo anterior, Jesús había pasado y vio una multitud. Y dice la Biblia que sintió compasión de ellos, que los vio como ovejas sin pastor. Fue cuando mencionó que la mies es mucha y los obreros son pocos. Bueno, luego agarró a estos y les dio el poder para que vayan y prediquen la palabra de Dios y que sanen enfermos así como lo hacía Jesús. Jesús
quería que si había más discípulos, más gente se salvaría. Más gente escucharía la palabra y más gente sería sanada. Estos discípulos fueron y predicaron y enseñaron a más discípulos. Y esos otros discípulos le enseñaron a otros discípulos. Y esos otros discípulos le enseñaron a otros discípulos. Y así a través de los años, hasta cuando alguien nos enseñó a nosotros. Entonces también nosotros somos discípulos de Jesús. Y también a nosotros nos dice Jesús que vayamos y prediquemos, que sanemos enfermos, que echemos fuera demonios y resucitemos muertos. Y aunque se te haga difícil de entender, Dios nos dio el poder. Y poco a poco, ya que te relaciones con Jesús, te vas a dar cuenta que Él también te está llamando a ti. Ir a predicar y a sanar enfermos y a los necesitados. A estos 12 discípulos Jesús primero los envió a predicar en el pueblo de Israel. Les dijo que no se llevaran nada. Les dijo que buscaran gente buena y que ahí se quedaran a dormir. Les dijo que en esa casa ahí les iban a dar de comer, porque el obrero es digno de alimento. Porque ellos no estaban de vacaciones, amiguitos. Ellos estaban trabajando para el reino de Dios. Jesús les advirtió que si en esa casa no los recibieran y no los escucharan, que salgan de esa casa y se sacudan esos pies, que ni hasta el polvo, amiguitos, que ni hasta el polvo se llevaran, que ahí dejaran todo el polvo en esa casa. Y les advirtió que en esa casa iba a haber un castigo peor que en Sodoma y Gomorra. Por eso nosotros que hemos recibido la palabra de Dios, lo debemos de recibir en nuestros corazones. Nuestro corazón en nuestra casa. Debemos dejarlo entrar a nuestra casa. Y si vemos algún discípulo de Jesús, debemos recibirlo. Persecuciones venideras. Versículo 16. He aquí que yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Versículo 18. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí les está advirtiendo a los discípulos que los va a enviar como ovejas entre lobos. Así nosotros debemos de saber, amiguitos, que las cosas no serán tan fáciles. El diablo, el enemigo, no está feliz cuando nosotros predicamos de la palabra de Dios. Siempre nos va a intentar parar. Aquí les dijo que sean prudentes, que sean sencillos. Les advirtió que los iban a entregar, que los iban a azotar, que los iban a llevar
ante gobernadores y reyes, pero que en ese momento aprovecharan para decirles de la palabra de Dios a ellos, reyes y gobernadores, que la palabra llegaría hasta los gentiles, que no son el pueblo de Israel. Pero les dijo que no se asusten en ese momento, porque el Espíritu Santo iba a hablar a través de ellos. Eso también nos pasa a veces a nosotros, amiguitos, que la palabra de Dios, que cuando hablamos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla a través de nosotros. Si tú lo permites, el Espíritu Santo te va a utilizar como instrumento de Dios. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte el hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hubo muchas persecuciones. Perseguían a los cristianos y los querían matar. Incluso las familias decían dónde estaban, porque tenían miedo que les pasara algo. Que Jesús dice que iban a ser aborrecidos a causa de su nombre. Les dijo también que si perseveraban hasta el fin, serían salvos. No sé si les ha pasado que empiezan a hablar de la palabra de Dios y a mucha gente les molesta. Recuerda que si tú perseveras, serás salvo, no resistas. Versículo 23. Cuando os perseguirán en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo aquí nos está diciendo que cuando terminemos de recorrer todas las ciudades del pueblo de Israel, Jesús volverá a venir. Eso quiere decir que hay muchas ciudades ahorita en el 2023 en el pueblo de Israel que no conocen a Jesús. Versículo 24. El discípulo no es más que un maestro, ni el siervo más que un señor. Versículo 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más los de su casa. Si se acuerdan, en el capítulo anterior, Jesús echaba demonios y los demás creían que era un demonio porque echaba fuera demonios. Por eso dice aquí que si a Jesús le llamaban Belzebú, ¿cuántos más a sus discípulos le iban a llamar Belzebú? O sea, les iban a llamar demonios. Que porque ellos pensaban que porque ellos echaban fuera demonios, eran demonios. Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No debemos de
vivir asustados por lo que nos pueda pasar. Debemos de confiar en nuestro Señor y hacer todo lo que Él nos pide. Debemos de tener temor a Dios porque solo en Él tenemos salvación. Versículo 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros caballeros, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis más, valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí nos dice que Dios, que tiene todo bajo un control, que conoce hasta cuántos cabellos tenemos, que si cuida a los pajarillos, ¿cuánto más nos va a cuidar a nosotros? Versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es importante que nosotros nunca neguemos a Jesús, que no la amamos, que nos avergoncemos. Que aquí dice que si lo negamos delante de Él, Él también nos negará delante del Padre. Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Así que si tú confiesas a Dios que Él es tu Señor, Él también te confesará delante del Padre. Recompensas. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no os perderá su recompensa. Fíjense aquí que Jesús dice que si recibimos a un discípulo de Jesús, hazte cuenta que estamos recibiendo a Jesús mismo, a Dios mismo, amiguitos. Porque Jesús y el Padre son uno mismo. Dice Jesús que si cualquiera que le dé un vaso de agua fría a un discípulo de Jesús, no se quedará sin recompensa. En este capítulo estamos aprendiendo lo importante que son los discípulos de Jesús para Él, el poder que les dio, las indicaciones que les dio, pero también las advertencias y las recompensas. Aprendemos de lo que tenemos que ser discípulos de Jesús. Y aprendemos de cómo debemos de tratar a los discípulos de Jesús. Dice que cualquiera que recibiera a un discípulo, hazte cuenta que lo está recibiendo a Él. Señor, oramos por las vidas de las personas que por primera vez nos hablaron de ti, que fueron obedientes y valientes discípulos tuyos, que en estos tiempos tan difíciles se arriesgaron a hablar de ti. Bendícelos, Padre.
Oramos también porque nos des valor a ser discípulos tuyos. Guíanos, Señor, y enséñanos más cada vez. Estamos aquí con los oídos abiertos y con nuestro corazón dispuesto a escucharte. Queremos ser discípulos tuyos. Úsanos, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón y te agradecemos tu palabra. Te recibimos hoy con mucho amor y declaramos todos: mi casa y yo serviremos al Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Bendice al pueblo de Israel, Padre. Listo, amiguitos, aquí les dejamos el reto 10. Nada más tienen que completar todas las palabras que faltan. Anímense a completar todos los retos, porque recuerden que la Biblia dice: esfuércense y sean valientes. Bye bye.